A continuación veremos configuración electrónica. Hasta el momento hemos desarrollado la estructura de un átomo con los electrones girando alrededor del núcleo en niveles de energía, los llamamos u-órbitas. Hoy vamos a introducir un nuevo concepto que es el concepto de orbital atómico. Y este concepto de orbital atómico surge del modelo de la mecánica cuántica, que es un modelo atómico de mediados del siglo XX. ¿De qué trata este concepto de orbital atómico? Considera al orbital como la zona probable donde es posible encontrar los electrones, el o los electrones. ¿Sí? Entonces, orbital sería la zona en que probablemente se encuentren los electrones. ¿Quién propuso este principio de orbital atómico a través de un sinfín de cálculos matemáticos? Fue un científico llamado Schrödinger. Si ustedes buscan en nuestro sitio o si googlean van a encontrar que está la ecuación de Schrödinger, que no valdría la pena copiarla porque es muy larga de resolver, pero lo que nos da esa ecuación de Schrödinger es la probabilidad nos da como resultado la probabilidad del sector probable donde podemos encontrar el electrón, y eso lo denominamos orbital atómico. ¿Sí? Entonces, repasando, sería orbital atómico la zona donde probablemente se va a encontrar el electrón. ¿Por qué probablemente? Porque recordemos que los electrones están en constante movimiento alrededor del núcleo y no se quedan quietos. ¿Sí? Son subpartículas atómicas que están en constante movimiento. A ver, este concepto ¿va separado de lo que ya habíamos visto de nivel de energía o de órbitas? No. Se lo tenemos que sumar al otro que habíamos visto. ¿Sí? Tenemos que juntar los conocimientos. Entonces, vamos a ver, yo les hice acá este cuadro, y vamos a ver que cada nivel de energía o cada órbita tiene sus orbitales correspondientes. ¿Sí? Que se los nombran con letras. Tenemos los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F, que tienen una forma espacial, que después lo pueden consultar si quieren en nuestro sitio web. Pueden consultar cómo es el gráfico, ¿sí? Todos estos gráficos son en 3 dimensiones, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. ¿Sí? Se desarrolla un gráfico, por ejemplo, el orbital, ya se los pongo acá, el orbital S es una esfera. Entonces, en ese orbital es probable que se encuentren los electrones que estén en el primer nivel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada orbital tiene su forma. Entonces, eso lo van a poder ver después con dibujos, los pueden descargar. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. Les voy a decir cuántos electrones puede tener cada orbital, ¿sí? Y además de cuántos electrones puede tener cada orbital, cómo lo podemos representar en los ejercicios que nos piden la mayoría de los libros, que es a lo que más nos interesa, ¿no? Cómo llegar a resolver con eficacia los ejercicios que nos proponen los libros. Entonces tenemos el orbital S, puede tener hasta 2 electrones, ¿sí? Puede tener 2 electrones en su interior, ¿sí? O sea, en esta esfera se podrían estar moviendo solamente hasta 2 electrones. Cuando lo represento, ¿sí? Cuando yo quiero escribir la configuración electrónica de un elemento, es decir, los electrones que tiene, le voy a indicar al S el numerito en forma de potencia. Por ejemplo, si el orbital S tiene 2 electrones, le voy a poner un 2 arriba. Si tiene un electrón, le voy a poner solamente 1. Pero ojo, porque el orbital S solo puede tener hasta 2, no puede tener más de 2. O sea que si tiene 2, consideramos que el orbital está completo. ¿Y cómo lo representamos gráficamente? De la siguiente manera. Mira, esto se llama, se los voy a poner acá, se llama casa cuántica. Cuántica viene de cuantos. Cuántica, y está referida a los cuantos de energía. ¿Sí? Y
se representa, si tiene dos electrones, se representan con una flechita, uno mirando para arriba y otro mirando para abajo. ¿Por qué? Porque son partículas de igual signo. Entonces se están repeliendo. ¿Sí? Entonces tenemos que el sentido de la flecha también es un concepto y se lo llama spin. El spin indica el sentido de la flecha. Entonces tenemos el orbital S, que puede tener hasta 2 electrones y se representa de esta manera. Después tenemos el orbital P, que puede tener hasta 6. Y lo podemos dividir de la siguiente manera: en PX2, PI2 y PZ2. Si ustedes se fijan, está uno representado para cada eje del sistema cartesiano. Entonces, el P solamente puede tener hasta 6. ¿Y cómo se representa? Le ponga 6 electrones. Este es uno de los temas más complicados de comprender a veces. Pero bueno, se lleva haciendo ejercicios y repitiendo y repitiendo. Puede tener hasta 6. Y se van a completar de la siguiente manera. Primero, si tiene 6, los que están mirando hacia arriba. Y después los que están mirando hacia abajo. Es decir, que si tiene 3, yo no voy a hacer esto. No, está mal. Porque no cumple con un principio que se llama principio de exclusión de Pauling. ¿Sí? Que dice que los orbitales se tienen que ir llenando de esa forma. Después tenemos el D. El D puede tener hasta 10 electrones. ¿Cuántas casas cuánticas va a tener? Si este son 2, tiene 1. Si este son 6 electrones, tiene 3. Y este va a tener 5 casas cuánticas. Llenados completos lo encontraríamos así. Y después el F hasta 14 electrones. Que sería 7 casas cuánticas, 14 electrones. Así. Supónganse que está todo completo. Pero bueno, lo que les quiero agregar es lo siguiente. Si ustedes miran su tabla periódica, van a ver que algunos elementos van a tener una configuración electrónica correspondiente y van a terminar su configuración electrónica con orbitales F. Otros terminarán con orbitales D, y otros terminarán con P, y otros terminarán con los orbitales S. ¿Cómo se llenan esos orbitales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, representábamos el sodio con 3 niveles de energía? 1, 2, 3. Este es el sodio. Y decíamos que tenía 2 electrones, 8 electrones y 1 electrón. Entonces, ¿cómo lo representamos? De la siguiente manera. Miren, vamos a ir llenando hasta llegar a 11 electrones. Es decir, hasta que todas las potencias sumen 11. Por ejemplo, en el nivel 1 encontramos solamente al orbital S. Y el orbital S puede tener hasta 2 electrones. Es decir, que cumple con esto. Primer nivel, 2 electrones. Segundo nivel, o sea, vamos siguiendo este cuadro que implementa una regla que se llama regla de las diagonales. ¿Ven? Las flechas van siguiendo en el sentido. Después de este pasamos a este. 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 Y después de este pasamos a este. Y sigue. Regla de las diagonales se llama. Se van llenando de esa manera. El segundo nivel tiene 8. Y en el segundo nivel yo puedo tener tengo el orbital S formado por 2 electrones y el orbital P formado por 2 electrones, que está completo con 2 electrones, y el orbital P, que tiene 6. Entonces ahí tengo 2, 2, 2, 6, más 2, 8.
Esta es la distribución de electrones y esta es la configuración electrónica. ¿Sí? Esto es lo que se refiere cuando les pide configuración electrónica. Y en el último nivel tengo 1. ¿Cuál se va a llenar siguiendo este orden? Ya tenemos el 1S lleno, que sería este, el 2S está lleno, el 2P está lleno, seguiría el 3S. Pero en el último nivel, ¿cuántos electrones tengo? Solo 1. Entonces lo voy a representar de la siguiente manera. ¿Sí? Esta sería la representación gráfica de la configuración electrónica del sodio. Ahora, si yo la quiero escribir, se representa de la siguiente manera. Obsérvenme, por favor. 1, porque representa el nivel. Después se pone el nombre del orbital, 1S, y la cantidad de electrones que tiene. 2. El que sigue sería en el nivel 2, el orbital S, y tiene 2. El que le sigue al S sería el P, que está en el nivel 2. 2P, ¿y cuántos tiene? 6, que acá lo dibujamos. Y termina en el nivel 3 el orbital S con un solo electrón. Que este electrón, como está solo en una casa cuántica, se lo llama electrón desapareado. ¿Por qué desapareado? Porque no está formando un par. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes necesitan para hacer los ejercicios. Ahora nos vamos a ver en otros videos realizando algunos ejemplos.